COP25, que a pesar de que ya terminó, sigue, como les decíamos, trayendo varias noticias a nuestro país. Para conversar de esto tenemos ya en nuestro estudio a Patricio González, él es agroclimatólogo e investigador del Centro de Riego y Agroclimatología de la Universidad de Talca. Patricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Se ha cuestionado mucho el liderazgo de Chile. Lo hablábamos ayer y lo vamos a seguir hablando, parece que durante toda la semana. Pero realmente, ¿es culpa solamente de Chile? Quiero, antes de hacerle la pregunta, decirle que hay un oceanógrafo, José Luis Iriarte, que escribió una columna en CIPER, que él, tuvo una ponencia en la COP25, y justamente él critica un poco, no solamente, que solamente se le haya echado la culpa a Chile. ¿Usted está de acuerdo con esto? Mira, primero hay que decir que la COP25 fue una muy mala noticia para el planeta, para el mundo, porque terminaba el protocolo de Kioto y empezaba el Acuerdo de París, en el cual todos los países se estaban comprometiendo no a reducir sus emisiones de CO2. Pero hay 5 o 6 países que no quisieron, fueron a entrabar: Estados Unidos, Brasil, China, Rusia, algunos países árabes, la India, y son 6 o 7. Los demás países sí querían avanzar en reducciones porque estaban sufriendo impactos ya. El mar está subiendo, muchas islas que están desapareciendo, mega sequía, olas de calor, pero estos países éticamente entrabaron las negociaciones. Y obviamente que aquí hay dos análisis que hay que hacer: un análisis político y un análisis científico. Yo puedo hacer el análisis científico de lo que ocurrió en la COP25 y sí fue un fracaso. ¿Por qué? Porque no se contribuyó a reducir las emisiones de dióxido de carbono, que es el principal componente que nos tiene con estas olas de calor y estas mega sequías. Ese elemento no se tocó prácticamente y obviamente la presidencia que tuvo Chile, a lo mejor faltó un poco de manejo político, a lo mejor por el apresuramiento, se iba a hacer en Brasil, Costa Rica no quiso, Chile hubo estallido social, se fue a Madrid. Entonces ahí yo creo que hubo algún tipo de debilidad de no haber hecho una COP25 un poco más, con más fuerza para lograr estos acuerdos, estos acuerdos que redujeran el dióxido de carbono. Pero esto hay que analizarlo también en el sentido temporal. La primera COP, que se hace, la número 1 que se hace en Berlín, la Tierra tenía 320 partes por millón de dióxido de carbono. Llegamos a la COP25 con 410 partes de dióxido de carbono. Han ido en aumento exponencial. Cada negociación ha sido un fracaso en 25 COP. Y le tocó en este momento a presidir Chile, en que sí se necesitaban compromisos. Esta era la COP de la ambición. Y obviamente tenemos países como Estados Unidos, que son muy poderosos, en que o Brasil, o Rusia o China, que están en este momento sobre todo China y Estados Unidos, en un tema de debate económico, de guerra económica, y obviamente no estaban dispuestos a hacer reducciones ni a comprometerse. Entonces, lamentablemente aquí es un tema ético de que el mundo, viendo cómo está el planeta, viendo cómo están las olas de calor, muere gente por olas de calor, 15.000 personas murieron en el 2013 en Francia, la mega sequía en Chile, que muchos agricultores están perdiendo su producción, tormentas, huracanes, y aún así estos países no se comprometieron a hacerlo, y obviamente en ese punto de vista se ve como una mala noticia para el mundo, porque en la COP que se va a hacer en Escocia el próximo año va a tener el mismo fracaso, y lo que vamos a ver de aquí a las próximas conferencias de cambio climático no va a ser reducciones de CO2, porque están aumentando un 10% cada año a pesar de las conferencias, sino que yo creo que se va a derivar a generar un fondo verde de los países desarrollados, los países industrializados. Van a crear un fondo verde para ir en ayuda a los países en desarrollo para que mitiguen y adapten al cambio climático. Pero reducir las emisiones, yo creo que esa pelea se perdió en la COP25, perdimos la batalla contra el cambio climático, y lo que nos queda ahora solamente a los países en desarrollo, que vamos a sufrir mucho, tener mega sequía, olas de calor,
y estos países industrializados nos van a prestar plata para mitigar. Ese es un poco el panorama que se nos viene. Sí, ya vamos a entrar, digamos, a las proyecciones que hay para la próxima COP26 en el fondo, pero antes quiero detenerme en algo que usted también esbozaba antes de cuando comenzó, digamos, cuando comenzamos a conversar, que es este tema del Acuerdo de París. Hay un artículo en particular del que se ha hablado mucho, el artículo número 6 del Acuerdo de París. ¿De qué se trata este artículo y por qué se le ha nombrado tanto? Tiene relación con la compra de bonos de carbón, es decir, de alguna manera los países compran, ¿no es cierto?, los que superan cierta cantidad de emisiones de aporte de carbón, sea de petróleo, sea de quema de carbón, entonces pueden comprar a otros países que tienen todavía ese espacio y pueden de alguna manera aumentar. Pero eso de alguna manera es una falacia, porque igual se está produciendo emisiones. No, yo creo, en mi opinión personal, esto de la compra de bonos de carbono, los mercados de bonos de carbón, de transarlo en el mercado de quién tiene menos, quién tiene más, quién le puede comprar a otros países, yo creo que eso es una falacia porque... ¿Y por qué lo es? Porque nosotros no debíamos haber pasado las 400 partes por millón de CO2, porque ese era el límite de no retorno del cambio climático, y ya lo sobrepasamos. Entonces, a pesar de este mercado de bonos de carbón que no resultó, que fue donde no se pusieron de acuerdo los países y donde fue la gran decepción, ¿no? Obviamente este dióxido de carbono va a seguir aumentando, y de hecho la Tierra, que ya ha aumentado 1 grado respecto al promedio preindustrial, ya aumentó 1/10 al 2019, y yo estimo que por esta COP25, que no tuvo los resultados, ¿no es cierto?, de llegar a buena negociación con estos bonos de carbón, va a ir aumentando 1/10 cada año, y yo creo que al 2023 la Tierra va a estar en 1,5 grados, que es ya el no retorno. Es decir, y justamente de eso se trataban los acuerdos a los que se quería llegar, ¿no? A los que se quería llegar, llegar a esa temperatura que era en la cual se iba a duplicar, ¿no es cierto?, las olas de calor, se iban a duplicar las megasequías, se iban a duplicar los huracanes y los tornados en su fuerza, no, las lluvias torrenciales en algunas zonas, como el caso del monzón en la India, pero lamentablemente no se llegó a un acuerdo en este punto número 6 del mercado de carbono, y ahí está el gran fracaso de la COP25, en la cual se va a seguir emitiendo igual, Estados Unidos va a seguir quemando carbón, petróleo, igual que China, y yo creo que al 2023 vamos a estar en 1,5, y antes del 2030 la Tierra va a llegar a 2 grados, lo que va a ser desastroso, y vamos a tener que pagar un costo muy alto, sobre todo los países en desarrollo, los países sudamericanos, que están muy mal preparados para enfrentar las megasequías o las olas de calor o las lluvias torrenciales, o de alguna manera los efectos extremos del cambio climático, porque no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, las próximas COP yo creo que se va a dejar un poco de lado esto de los bonos de carbón, quizás se vaya a tratar, no se postergó a 1 año el estudio, pero no creo que los países desarrollados logren llegar a un buen acuerdo. Hay elecciones en Estados Unidos, pero Donald Trump va a volver a ser reelegido. Entonces, ¿eso cree usted, que va a volver a ser reelegido a pesar del impeachment que está pasando ahora? Claro, bueno, la economía norteamericana ha estado en un muy buen pie, ha logrado crecer, tiene desempleo cero. Partamos de la teoría de que todos los presidentes se reeligen, ¿no? Generalmente en Estados Unidos todos los presidentes duran 8 años. Si pasa este escollo, ¿no?, de la acusación en el Congreso, obviamente lo más probable es que sea reelegido. El ideal que saliera un demócrata que fue a la COP25 y que está por ingresar a Estados Unidos nuevamente ¿no es cierto?, a las conferencias de cambio climático. Estados Unidos se ha retirado, pero también está China, que quema mucho carbón, está Rusia. Entonces yo lo veo más bien como un problema ético de los países que no quisieron ayudar al planeta a salvarse, porque seguramente ellos tienen los recursos para hacerlo, y tienen recursos incluso para darnos a nosotros si que tenemos algún problema.